Muy buenas tardes, muy buenos días para quienes están más hacia la región del norte. Sean bienvenidos a este taller de introducción al luciferismo, donde vamos a conocer y desmitificar a Lucifer. ¿Quién es Lucifer? Hay muchas cosas que se han dicho en torno a este personaje. Lo primero que debemos de tener en claro es que la corriente luciferista, la corriente satanista, no son necesariamente lo mismo, porque no son las mismas entidades. Se les ha relacionado como si fueran una sola debido a las tendencias judeocristianas, en las cuales en realidad en las escrituras de la Torá no se menciona precisamente un nombre. Las escrituras originales no dicen Lucifer, no dicen Satanás, dicen el opositor. Y es con el tiempo que se ha ido dándole una imagen a este personaje que en realidad es el opositor. Y en esto, gracias corazón, y en esto se han mezclado dioses, se han mezclado entidades, se han mezclado diferentes conceptos de seres que pueden llegar a ser elementales, seres que tienen más un origen del tipo de bajo astral, seres que son naturales de la Tierra, y en realidad todo esto se ha ido mezclando de una forma muy irresponsable y al final se ha terminado relacionando al opositor con Satanás y con Lucifer. Pero en realidad estos son personajes distintos y en su momento también vamos a tocar el tema específico de Satanás, que es un tema tal vez inclusive un poco más controversial que lo que es el tema de Lucifer. En ese sentido, lo primero que es necesario aclarar es que cuando estamos hablando de las corrientes luciferistas, de las corrientes satanistas, no estamos hablando del concepto cristiano. Existe mucha confusión en querer pretender que el satanismo o el luciferismo es una forma de darle la contra a la iglesia judeocristiana. En realidad, si nosotros vamos a las bases de la historia, nada tiene que ver el personaje de Satanás y nada tiene que ver el personaje de Lucifer con lo que son las corrientes cristianas y marcadamente católicas, porque el mundo católico, al final de cuentas, tiene un fuerte peso a nivel político, a nivel económico, en el sistema de poder mundial. Entonces, necesariamente tenemos que remitirnos a esto, que es la iglesia por la cual se han realizado múltiples villanías, múltiples crímenes, a nombre de la lucha contra un personaje no entendido, al cual tristemente se le ha venido a llamar, en algunos casos, Lucifer. Repito y dejo en claro, no vamos a tratar este tema desde el punto de vista cristiano, aunque necesariamente tenemos que analizar algunos de estos tópicos para desmitificar
y para quitarnos estos conceptos de la idea y poder intentar conectar realmente con este Dios. Y estamos viendo lo que es luciferismo, no hay que confundirlo con satanismo, no es lo mismo, no son, no son credos similares, no son formas de pensar, ni son filosofías que sean exactamente lo mismo. Sí tienen muchos puntos de encuentro, pero no son precisamente lo mismo. Aunque, sin embargo, existen, y eso también hay que dejar en claro, existen diferentes agrupaciones que pueden ser aquelarres o ya pueden llegar a otro nivel de organización mística que van a tratar de manera indiferente a Lucifer o a Satán o Satanás. En nuestro caso, en los estudios que desarrollamos en Hijas de la Diosa, separamos a estos seres porque los escritos y la historia nos marcan que en realidad son seres distintos. Si vamos a desmitificar a este ser que ha sido tan injuriado en la historia, tan poco comprendido, tenemos que primero entender que en lo energético y en lo mágico no existe per se el concepto de bien y mal. El concepto de bien y mal le corresponde al ser humano, a la moralidad, entre comillas, que se impone el ser humano ante diferentes situaciones. La magia no es buena o mala, la energía no es buena o mala. Si bien puede entender una frecuencia energética, eso no implica que cumplan las leyes morales del ser humano, que son además cambiantes a sus situaciones, a su forma de pensar, a su cultura, a su idiosincrasia en general. No es la misma manera de pensar de alguien que vive en Latinoamérica, con alguien que vive en Europa, en Estados Unidos, en el Asia, e inclusive dentro de los continentes, los países que conforman los continentes, las personas tampoco tienen el mismo lenguaje, las mismas costumbres. Pueden haber cosas similares, pero no somos iguales en nuestras culturas. En el país hermano de Perú, por ejemplo, que nosotros con Bolivia tenemos mucha similitud. En algún momento en la historia fuimos una sola región. Tanto antes de la colonia como posterior a la colonia fuimos una sola región y posteriormente nos dividimos, y aunque hay similitudes, nuestras deidades y nuestras costumbres no son precisamente las mismas que las del pueblo hermano Perú. Entonces, habrán situaciones que probablemente para ellos son más comúnmente aceptadas y se pueden considerar como buenas, y aquí son extrañas y alguien podría considerarlas malas. Pero estos conceptos son enteramente de las personas y del conjunto de ideas que estas personas tienen. No tienen que ver con la energía. También sucede al revés. Habrán cosas acá que en Perú puedan considerarse no aceptables. Entonces, tenemos que entender que la energía per se no es buena o mala. El bien y el mal le corresponde a un concepto humano, no le corresponde a los dioses, no le corresponde al universo, no le corresponde a la energía. Sin embargo, en la energía, en general, en lo que es el equilibrio cósmico y de una manera mucho más marcada en nuestra dimensión física, sí existen frecuencias vibracionales que es como entender dos lados opuestos y complementarios de la energía. Entonces, sí tenemos la energía que vibra en
el lado gráficamente, digamos, de luz, son frecuencias que se consideran en un lenguaje más propio, de derecha. Y las energías que le corresponden también, por darle una forma de graficar a la sombra o a la oscuridad, son consideradas energías de izquierda. En realidad son parte de lo mismo, como el yin y el yang, la dualidad que existe innatamente en los seres que habitamos esta dimensión. Por eso es que existe lo masculino y lo femenino. Entendemos el día y la noche. No es que la noche sea mala. La noche simplemente tiene una energía distinta que probablemente nos asusta porque nos han enseñado a temerle a la oscuridad. Pero la oscuridad es innata en nosotros. La oscuridad corresponde a todo lo que tiene que ver desde tus emociones hasta abajo. Estamos hablando de tu inconsciente, estamos hablando de las profundidades de tu ser, aquello que en realidad hace a la persona que tú eres. En cambio, lo que es más lumínico tiene que ver más con lo que es la conciencia, no necesariamente la supraconciencia, sino la conciencia, sobre lo cual solemos tener mayor control que sobre lo que es inconsciente y subconsciente. La supraconciencia es otro estado que nos acerca más a lo divino. Sin embargo, en la inmensidad de la energía del universo, también existen divinidades que corresponden a la oscuridad. Y esto no los hace menos divinos, no los hace malos, simplemente sus regencias y sus gobiernos son distintos a las divinidades y a las deidades que le corresponden a la energía lumínica. Lucifer normalmente es relacionado con el lado izquierdo porque tristemente ha sido un ser muy manipulado por lo que es la corriente judeocristiana. Y ciertamente, como muchos dioses que están en conexión muy, muy fuerte con el ser humano, tiene él también estas dos energías muy marcadas. Pero en realidad, Lucifer, en muchos aspectos, no es considerado un dios oscuro, tampoco es considerado un ser de la oscuridad misma, por su nombre mismo, por lo que su energía evoca. En realidad, Lucifer puede tener en un equilibrio muy particular suyo de las energías de sombra y de las energías de luz, pero él es considerado, el dios Lucifer romano, es considerado en realidad un ser de luz. ¿Por qué? Tenemos que remitirnos a la historia. Primero recordemos esto y tengámoslo bien en claro. Lucifer es un dios. Él es el dios romano Lucifer, no un ángel caído. En lo que es este concepto, vamos a ir abriendo diferentes conceptos de acuerdo al índice que les he pasado en la imagen del taller, para ver cómo es que con el tiempo este concepto de este dios, de esta energía, ha ido tomando diferentes formas. El dios Lucifer, de origen
antiguo al cristianismo, es en realidad la unión de dos energías también de dioses de esta época. Para entender sus equivalentes, porque por un tema de los estudios a los que hemos tenido acceso, nos es un poco más fácil entender el panteón griego. Sin embargo, el panteón griego tiene muchas similitudes con el panteón romano. En el panteón griego, Lucifer vendría a ser la unión de lo que es la diosa Venus o la energía de Venus con el dios Eósforo, que es el portador de la aurora, que es este que lleva el fuego. Y en realidad, cuando hablamos de la cultura romana en sí, el dios Lucifer llega a ser Eósfero. Por eso es que su nombre significa el portador de luz, el portador de fuego. En la cultura griega no se llama Lucifer. En la cultura griega toma otro nombre que también lo vamos a ver acá. Pero a veces nos es más fácil entender a la diosa Venus, que es una diosa romana, estoy hablando de la diosa, porque podemos entender sus energías a partir del desarrollo de lo que en el mundo mágico en general ha sido la astrología. La diosa Venus tiene similitud con la diosa Afrodita, que sí corresponde al panteón griego, pero no son tampoco precisamente lo mismo. La diosa Venus tiene un poco más de amplitud energética y un poco más de amplitud en sus regencias. Y estas cualidades de Venus se pueden apreciar en Lucifer, así como las cualidades de la energía masculina, su energía de fuego, que vendría a ser Eósfero. Entonces, tengamos en claro primero que Lucifer deriva de palabras latinas, porque estamos hablando de la cultura romana, que significa luz, lux, y fero, Lucifer, que es el que lleva luz, el que porta la luz. ¿Cómo es que se llega a convertir en la aurora de la mañana, en estrella de la mañana? Es justamente por la energía de Venus. Porque Venus es una luminaria que vamos a ver con claridad antes de que salgan las otras luminarias en la noche, y vamos a verla aun cuando el sol no está en su plena potencia en el cielo, pero ya salió, ya amaneció, ya sucedió la aurora y aún podemos observar a Venus. Y es a eso a lo que hace referencia también el nombre de Lucifer, a la energía que este Dios encierra en sí. Algo que también es importante tener en cuenta en el mundo mágico es que para lo que es la astrología, existen dos formas de analizarla. Uno, lo que es la astrología moderna, se la llama moderna, aunque ya tiene más de un siglo de vigencia plena y está más ligada a lo que es la psique y la psicología de una persona, el entendimiento del ser. En ese sentido, en la astrología moderna, vamos a estudiar a Venus como un planeta con regencias determinadas en nuestra personalidad, en nuestra forma de ver la vida y de desarrollarnos en este proceso, en esta aventura de vida. Sin embargo, existe otra
otra corriente astrológica que es la astrología antigua. Aquí menciono astrología prehistórica a propósito, porque en realidad esto es un poco anterior a la astrología antigua. Es correspondiente a la astrología antes de la iglesia cristiana, en la que en realidad se mencionaba que Venus era Lucifer. No se le llamaba en sí Venus, se le llamaba Lucifer porque en la astrología antigua y mucho más en la astrología antes de Cristo, en realidad se analizaban enteramente las energías de los regentes de los 7 planetas hasta ese momento determinados, porque hasta ese entonces no teníamos claro, aunque sí se podía entender que existía otro planeta más allá de Saturno, esto no era todavía del todo claro, entonces se determinaron 7 planetas y cada uno de ellos tenía una regencia. Y la regencia de Venus, del planeta Venus, le corresponde a Lucifer. Por tanto, en astrología antigua y una astrología que necesariamente tuvo que llegar al antiguo mundo romano, era conocida Venus como Lucifer. Entonces ahí ya vamos a entender que esta es una energía no necesariamente oscura y que tiene unas regencias que tienen que ver, sí, con la oscuridad del ser humano, porque Venus rige lo femenino del ser humano, independientemente de tu sexo, independientemente de que seas varón o mujer. Tú tienes un sagrado femenino, todos tenemos un sagrado femenino y esto es regido por Venus, es decir, por Lucifer. Si tú observas el cielo nocturno y el cielo diurno, vas a ver que en el día no puedes ver nada más que la luz del sol, tampoco puedes verlo al sol, y en la noche vas a ver la luna. Cuando sale la luna, opaca la luz de las estrellas, pero hay una que aún así se puede ver, y esa es la estrella, en realidad el astro de Venus, que por su cercanía al Sol tiene pues una amplia gama de reflexión, porque Venus es un planeta. En el mundo antiguo, los observadores del cielo podían ver a esta estrella que estaba presente todavía cuando el Sol ya había nacido, todavía su luz no estaba en su mayor radiación, pero ya amaneció, y todavía se podía ver a Venus, o en algún caso inclusive a la Luna, ¿no? Hasta ahora podemos verlo así. Pero también observaron que algo similar aparecía en la noche. Unas horas antes de la oscuridad total, ya aparecía otra estrella en el cielo. Entonces los antiguos pensaron que estas eran hermanas. De esa manera es que Lucifer toma el nombre de estrella de la mañana y su hermano Héspero toma la característica contraria, que es la estrella antes del anochecer, una estrella que anuncia la oscuridad. Aquí ya posteriormente se une, descubrimos que no son hermanos, es la misma Venus, pero sí en la ideología que poco a poco va perdiendo conocimiento y va entrando en la ignorancia, ya se le da una característica de oscuridad a Lucifer que en realidad le corresponde a su hermano, a Héspero. Pero Héspero y Lucifer
son uno solo, lo que de nuevo nos habla de la energía de dominio y de equilibrio completo del rango energético del dios Lucifer. Hay otras características interesantes cuando vemos a Venus. Venus es visible hacia el este durante las últimas 3 horas del amanecer. El amanecer es temprano y hasta que el sol se pone brillante, tú puedes verla. El este está relacionado con la luz porque es de donde nace el sol. Está relacionado con lo elevado de los pensamientos, está relacionado con la mente, con el elemento aire, con aquello que te va a aportar el salir de las tinieblas. También es observable en el oeste al final del día. También durante aproximadamente 3 horas antes de que la luna esté en su máximo momento, en su máximo cenit en el cielo. Pero nos interesa enfocarnos no tanto en Éspero, sino en Lucifer, y por tanto vamos a entender que el lucero matutino, la estrella de la mañana, la estrella del alba, es un portador de luz. Y esta luz hace referencia al conocimiento. Al estar regido toda esta energía en un planeta que no es la Tierra, vamos a entender que además este portador de luz también está trayendo conocimiento cósmico, conocimiento que no necesariamente le corresponde a la Tierra. Los antiguos consideraban que en realidad la estrella de la mañana anunciaba el despertar de la oscuridad. Y de alguna manera eso es lo que entendemos en lo que es la corriente izquierda de la energía. La oscuridad es la ignorancia, porque la ignorancia te mantiene en el dominio o te mantiene en el yugo de quienes se dicen dueños de la verdad divina, a la cual el resto de los mortales no pueden acceder. Lo que pone en igualdad de condiciones a los seres humanos es el conocimiento. Entonces, salir de la oscuridad, salir de la ignorancia, es la representación del dios romano Lucifer. Es el acceso al conocimiento. Ahora, el conocimiento en el cristianismo particularmente está relacionado con la manzana que supuestamente muerde Eva por tentación de la serpiente, ¿no? En realidad entendemos que esto refiere al conocimiento que saca al ser humano de ese estado de, digamos, la ingenuidad total respecto a lo que es el bien y el mal. El ser humano entiende lo que es bueno y lo que es malo, sin entrar en lo que es tu idiosincrasia de bueno o malo. Tú sabes cuando debes realizar algo y cuando no debes realizar algo. Este aspecto puede causar conflicto a la hora de analizar si el conocimiento es algo bueno o es algo malo. Porque el conocimiento es divino, el conocimiento le corresponde a los dioses, el conocimiento nos ha sido entregado, eso lo podemos encontrar en diferentes culturas, en diferentes escritos
muy, muy antiguos, en los cantares que se han ido heredando de generación en generación, entendemos que el conocimiento le ha sido entregado al hombre. ¿Qué hizo el hombre con el conocimiento? Hizo maravillas y también hizo barbaridades. Este es el concepto que pone a todo lo que es la entidad, a todo lo que es el Dios en el lado izquierdo. Porque el ser humano a veces, por su misma ignorancia, porque aún vivimos en oscuridad, tal vez no la oscuridad del siglo XIII, del siglo XIV, una oscuridad distinta, aún vivimos en ella, seguimos procurando aspectos que no tienen que ver con nada más que con lo mundano y con los intereses que le corresponden a un momento de la historia del tiempo universal, a un flash, porque la vida humana es muy corta, pero nos bastan estas cortas vidas para hacer barbaridades en nuestro planeta, energéticamente, a nuestros hermanos, y todo tiene una consecuencia en general, porque todo está ligado, todo está unido. Entonces, los seres humanos, de alguna manera, tenemos una fuerte influencia, la cual se va a ver más, va a entrar en mayor conflicto cuando se llega a dominar aspectos del conocimiento que pueden ser peligrosos. Por eso es que tenemos armas, por eso es que conocemos inclusive cómo dominar a otras personas desde la misma forma de hablar. Por eso existe, por ejemplo, un PNL, ¿no? Una programación neurolingüística en la cual puedes programar la forma de pensar de una persona. Todo esto es conocimiento y todo esto es complejo. El ser humano tiene acceso a él, pero tal vez no tenemos el suficiente grado de conciencia para manejar este conocimiento. Lo mal utilizamos y causamos lo que causamos. En ese sentido, entender al Dios Lucifer es complicado, porque Lucifer te va a entregar poder, te va a entregar conocimiento, te va a sacar de la oscuridad. Pero también hay que entender no solamente la energía de su energía masculino, no solamente la energía de Eósfero, que es el que porta la llama y te saca de la oscuridad. Hay que entender también su energía venusina, su energía del sagrado femenino, en la cual hay un mayor equilibrio porque Venus no es una energía de dominio, no es una energía de sometimiento, es una energía que en realidad tiende a unir los extremos. Por eso es que el mayor momento en que podemos apreciar es cuando está entre la luz y la oscuridad, ya sea en la mañana o al anochecer. Tenemos que entender que esta unión entre la oscuridad y la luz, de la cual nos habla Venus, de la cual nos habla Lucifer, tiene que ver con el desarrollo integral de lo que somos nosotros, que es el aspecto más difícil de entender y el aspecto realmente oscuro, porque no nos conocemos, no entendemos el punto al cual puede llegar nuestra divinidad, ni tampoco, aunque lo sospechamos un poquito más, tampoco conocemos bien los niveles a los que puede llegar nuestra oscuridad. Lo más peligroso es que no conocemos qué nos hace esclavos de un desequilibrio en la luz o de un desequilibrio en la oscuridad. Todavía no tenemos el dominio para saber cómo liberarnos
de esto. Corresponde a trabajos de autoconocimiento, porque en realidad la energía exterior es parte de nosotros, nosotros somos parte de la energía exterior, y si queremos entender el universo, tenemos que entendernos nosotros. Entendiéndonos nosotros, entendiendo nuestra oscuridad, entendiendo nuestros límites, el momento en que podemos pasar de un lado a otro y lo que nos obsesiona en ambos lados y nos jala al desequilibrio, podemos encontrar la luz en equilibrio, la luz que no solamente va a corresponder al conocimiento por conocimiento, sino a la sabiduría, a la integración energética de algo que sí se puede corresponder más con lo divino, porque al final los dioses están siguiendo lo que ellos son, están ejerciendo, son lo que ellos son, y sus tareas están en equilibrio con las leyes universales. Los que estamos en desequilibrio somos los seres humanos. Si trabajamos con Lucifer, estamos saliendo de la oscuridad. Buscamos el conocimiento, la luz, para salir de la oscuridad. Pero nos vamos a encontrar con otra oscuridad, con otra prueba, con otro reto que tiene que ver con el dominar toda esta información nueva que tú puedes llegar a tener con el conocimiento. Y esto le sucede mucho a los brujos, a las brujas y a los magos, porque en realidad, más allá del concepto simplista que podemos encontrar en las redes sociales, la magia, la brujería, la hechicería y otros niveles de los seres mágicos exigen estudios, exigen conocimiento, exigen profundidad. Y evidentemente sales de la oscuridad de la ignorancia, pero no son estados perfectos, son estados que te van a traer nuevos retos, y son estos nuevos retos la energía de Lucifer. Encuentra todo tu potencial divino con todo lo que eres tú. Eso te dice el dios romano Lucifer. Y eso no es una tarea fácil. En muchos casos no es la tarea de una vida, es la tarea de muchas vidas. Hoy nos quedamos con el análisis de la energía del dios romano Lucifer, y mañana lo vamos a analizar desde otra perspectiva. ¿Hasta acá tienen algún comentario, pregunta, duda? Aprovechen de hacer sus preguntas, esa es la mayor ventaja del Meet, que podemos interactuar, ¿no? Daisy, cuéntanos, Daisy, qué es lo que nos comentas? Bueno, primero, buen día. Agradezco bastante este tiempo que nos comparte. Muchísimas gracias por compartir su conocimiento. Bueno, me ha quedado pues muy claro, he aprendido bastante. Relacionado con los símbolos, maestra, este, ¿qué tan bueno puede ser portar alguno de los símbolos? Porque, bueno, hay bastantes. El
un símbolo como un amuleto, un talismán u otro elemento va a tener la energía que el brujo le entrega. Existen símbolos que en sí tienen energía muy marcada, eso es verdad, porque existen símbolos y existen sellos que han sido entregados a la humanidad directamente por los dioses, que corresponden a esta esfera, a la esfera física, a los dioses de la tierra, y también existen símbolos y sellos que han sido entregados por los dioses cósmicos, que tienen inclusive más peso. Estos tienen en sí una energía. Llevarlos cuando son entregados en inconsciencia de lo que estás llevando puede causarte desequilibrio, porque tú tienes ahí algo que llama una energía y no entiendes qué es lo que estás portando. En ese sentido, de forma general, no aconsejamos los tatuajes, por ejemplo. No aconsejamos que tengas permanentemente algo porque escuchaste, digamos, que te trae protección. Puedes utilizar un símbolo de protección para un momento en el que estás sintiendo algún tipo de amenaza, en el que hay señales evidentes en las que hay alguna amenaza del tipo energético, el símbolo va a rechazar y en algunos casos inclusive los sellos pueden llegar a destruir, aunque no se destruye, a enviar estas energías a donde corresponden. Pero si tú vas a llevar todo el tiempo un símbolo de protección y este símbolo se va potenciando a raíz de tus propios temores, porque si nos protegemos es porque tememos. Entonces vas fortaleciendo la energía del símbolo. Va a llegar un momento en que ese símbolo o ese sello te proteja de absolutamente todo, no solamente de lo negativo. Y vas a ver que en tu vida se van rechazando, se van alejando de ti, inclusive seres y situaciones que sí aprecias, porque la energía es protección. Entonces, si vamos a aportar un símbolo, no es que sea bueno o malo, es conocer el símbolo, el sello que estamos llevando, si realmente es creado o canalizado, como ustedes le quieran decir, por un humano o es entregado por una deidad. Si es entregado por una deidad, ten cuidado de investigar a qué refiere el símbolo, qué uso tiene y procura cumplir aquello para lo cual el símbolo ha sido entregado. Y también esto suele tener tiempos. Y si ha sido creado por una persona, procura entender las circunstancias de la creación del símbolo, porque eso también afecta. Ahora, vuelvo a repetir. Hay símbolos y hay sellos que tienen energía por sí mismos, sobre todo por su origen. Pero la fortaleza, el campo energético, la transmisión y el intercambio energético pasa por el mago, pasa por el brujo. Mientras más poder le des tú, mayor función va a tener. Y si esto te domina, pues se va a desequilibrar. Si tú estás en dominio de ti y sabes lo que estás utilizando, el símbolo va a trabajar para ti. ¿Te respondo? Ok, muchísimas gracias. Ya me queda mucho más claro. Agradezco mucho su respuesta, maestra. Ya, corazón. ¿Alguna otra duda? Bien. Si no hay más dudas, yo les voy a pasar el horario del Meet, así como lo hice hoy, con 1 hora de anticipación, porque puedo moverme. A veces tengo algo que hacer a última hora de la mañana, más temprano no me es posible, y en las tardes tengo atención.
Entonces, 1 hora antes ya les voy a pasar, pero va a ser más o menos en este horario de cercano a mediodía, pasado mediodía, dependiendo de la región en la que están. ¿De acuerdo? Igual el video va a quedar grabado y lo van a tener de fácil acceso porque yo estas clases que son abiertas las subo al YouTube. Entonces, no te preocupes si tienes un aparatito que es más antiguo, si te demanda muchos datos, no te preocupes. Si puedes ver un video de YouTube, puedes ver la clase y ahí lo vamos a tener. Idealmente, si ustedes están presentes, pueden participar y yo puedo absorber sus dudas, pero si por cualquier motivo no pueden estar, la clase está ahí. ¿Listo? Entonces, nos encontramos el día de mañana. Maestra Lilith, muchas gracias. Gracias por su tiempo y por el conocimiento que nos da. Gracias a ustedes por estar. Gracias, maestra, muchas gracias. Gracias, maestra. Muchas gracias. Gracias, maestra. Nos vemos mañana. Que tenga bonito día. Gracias. Nos encontramos mañana.